Los ecos rotos, la deuda, la sombra y el espejo parte primero. El alma resentida. El interés de la joven por lo oculto no nació de un susto en la oscuridad, ni de un cuento de fantasmas susurrado al calor de una hoguera. Nació en el silencio de las bibliotecas, entre el olor a papel antiguo y el polvo de historias olvidadas. Se llamaba Anya y, desde que tenía memoria, sentía una atracción casi magnética por los relatos paranormales. Una fascinación que vivía en extraña contradicción con el pavor que le provocaban las películas de terror. Era una paradoja que no intentaba resolver. Simplemente aceptaba que la realidad de lo inexplicable le parecía más fascinante que aterradora, mientras que su ficción la paralizaba. Sus amigos no lo entendían. Para ellos, la magia era cosa de cuentos infantiles y los espíritus, material para noches de insomnio autoinducido. Pero para Anya eran placeres culposos, mundos secretos en los que se sumergía cuando nadie la veía. La primera semilla fue plantada a finales de 2016, durante su primer año de bachillerato. Conoció a una chica de pelo oscuro y ojos penetrantes que se autoproclamaba wicana. Hablaba de la energía de la tierra, de los ciclos de la luna y de un poder ancestral que fluía a través de ciertas personas. Anya, aunque intrigada, se mantuvo a una distancia prudente. La palabra Wicca se le quedó grabada en la mente, como una nota musical suspendida en el aire, pero no hizo nada para perseguir esa melodía. Los años pasaron. Anya entró en la universidad, se sumergió en libros y exámenes, y la semilla wicana permaneció latente bajo la superficie de su vida cotidiana. No fue hasta el año 2022 que algo, una fuerza sutil e insistente, comenzó a tirar de ese hilo olvidado. No se metió de lleno, no compró grimorios ni levantó altares, pero sentía que algo la llamaba desde el otro lado del velo, una invitación a un mundo que siempre había intuido que existía, y entonces las cosas empezaron a suceder. El primer incidente ocurrió una tarde de otoño. El sol se derramaba en tonos anaranjados por la ventana del baño mientras Anya se preparaba para ir a la facultad. Estaba sola en casa. El silencio era denso, solo roto por el suave murmullo del agua corriendo del grifo. Mientras se aplicaba el maquillaje frente al espejo, una mancha oscura se movió por el rabillo del ojo. No fue una ilusión óptica. No fue un juego de luces. Fue una sombra compacta y definida que se deslizó con una rapidez antinatural desde el pasillo hacia la habitación de su hermana. El corazón de Anya dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con el pincel suspendido en el aire, escuchando. No hubo sonido alguno. El silencio que siguió fue más pesado, más opresivo que antes. Su mente, siempre buscando la lógica, culpó al insomnio crónico que la acechaba desde la adolescencia. El cansancio, se dijo, juega malas pasadas. Con un movimiento casi robótico, se acercó a la puerta del baño y la cerró con un suave clic, como si una simple barrera de madera pudiera contener lo que acababa de ver. Decidió no hablar del tema con nadie. Si no lo veía, no estaba pasando. El segundo incidente llegó unas semanas después. La situación era idéntica. Misma hora, mismo baño, misma soledad. Esta vez, sin embargo, la puerta ya estaba cerrada. Mientras se cepillaba los dientes, escuchó 3 golpes secos y claros en la madera. Toc, toc, toc. El sonido fue tan nítido, tan intencionado, que por un instante pensó que su madre había vuelto a casa antes de tiempo. ¿Mamá?, preguntó, con la boca llena de espuma. Silencio. Con una creciente sensación de pavor, enjuagó su boca.
Secó sus manos temblorosas en la toalla y giró el pomo, y abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. La luz del atardecer iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire. No había nadie, absolutamente nadie en la casa, salvo ella. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizando el vello de sus brazos. Era como si una presencia invisible quisiera decirle: sí, estamos aquí. Aunque cierres la puerta, aunque intentes ignorarnos, estamos aquí. Volvió a cerrar la puerta y se apoyó en ella, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. Una parte de ella, la parte curiosa y valiente, quería entender. Quería ver. Pero otra parte, una pequeña pero poderosa astilla de miedo primordial, le gritaba que huyera, que se escondiera, que siquiera fingiendo que todo era producto de su imaginación. El miedo, se dio cuenta, era una muralla formidable. La sensación de ser observada se convirtió en una compañera constante. Era sutil, una presión casi imperceptible en la nuca. Un frío repentino en una habitación cálida. Ocurría una vez al mes, quizás dos. Pero a medida que avanzaba el 2022, la frecuencia y la intensidad aumentaron. Ya no era solo una sensación, era una certeza. Alguien o algo la miraba. La miraba mientras estudiaba, mientras comía, mientras intentaba dormir. Podía sentir los ojos invisibles fijos en ella. Un escrutinio silencioso y persistente que le robaba la paz. Fue en medio de esa creciente paranoia que encontró un canal de YouTube sobre historias paranormales. Y en ese canal, un video en particular capturó su atención. La presentadora relataba su propia experiencia con una regresión a una vida pasada. Describía cómo había descubierto que en otra existencia había sido una bruja. Para Anya fue como si todas piezas de su vida encajaran de repente. La fascinación por lo paranormal, la semilla wicana, la presencia que la acechaba. Todo parecía converger en ese punto. El vídeo le abrió un mundo nuevo. No pasaron ni 2 horas desde que lo vio cuando, impulsada por una fuerza que no comprendía, decidió intentarlo. Se recostó en su cama, se puso unos auriculares con música de meditación y siguió las instrucciones que recordaba. Se concentró en su respiración, dejó que su cuerpo se relajara y pidió a su mente que la llevara atrás, a un recuerdo que no pertenecía a esta vida. Y lo logró. La transición no fue como dormir, sino como sumergirse en agua tibia. La oscuridad detrás de sus párpados se arremolinó y dio paso a imágenes borrosas. La primera vez no vio mucho. Se vio a sí misma, o más bien, vio a través de los ojos de otra persona. Sus manos eran pequeñas y sucias, las uñas mordidas. Llevaba un vestido tosco de lino marrón. Estaba en un mercado al aire libre, un lugar lleno de polvo y olores a especias y sudor. El suelo era de tierra apisonada. Claramente era una niña, no más de 8 años. La visión era vívida pero fugaz. Una llamada telefónica estridente y profana la arrancó de la experiencia, devolviéndola a su habitación con un sobresalto. La interrupción la frustró, pero también la reafirmó. Había funcionado. Unos días después lo intentó de nuevo. Esta vez se aseguró de que nadie la molestara. Puso el teléfono en modo avión, cerró la puerta con pestillo y se sumergió una vez más. Esta vez la visión fue completa, inmersiva. Ya no estaba en el mercado. Estaba en una cabaña de piedra y madera, con poca luz. A su alrededor otros niños, sus hermanos. Lo supo con una certeza instintiva. Molían trigo con piedras, convirtiendo los granos en una harina gruesa.
El aire olía a pan y a humo. Entonces, una voz de mujer la llamó. Cali. Era su madre. El nombre resonó en su mente como un eco familiar. Su madre le pidió que fuera al bosque a buscar unas plantas aromáticas que necesitaba para la cena. La niña Cali tomó una cesta de mimbre rudimentaria y salió de la cabaña. El sol del atardecer se filtraba a través de los árboles, creando largas sombras en el suelo del bosque, pero la paz de la escena se rompió de golpe. Mientras se agachaba para recoger unas hierbas, un movimiento rápido en la maleza llamó su atención. De entre las hojas vio emerger la cabeza triangular de una serpiente. Las fauces del reptil se abrieron, revelando colmillos como agujas. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo y ardiente explotó en su pierna. El pánico se apoderó de ella. Corrió, llorando y gritando, tropezando con las raíces de los árboles. El dolor era insoportable. En una de las caídas sintió un crujido seco en su brazo. La imagen cambió. Ahora estaba en un camastro, en la cabaña. Su cuerpo se convulsionaba violentamente. El veneno recorría sus venas como fuego líquido. La visión de los rostros angustiados de su familia fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Anía se despertó de la regresión con un grito ahogado. Su pierna derecha ardía, un dolor fantasma tan real que la hizo jadear. Sentía el brazo izquierdo como si se lo hubieran torcido con una fuerza brutal. Estaba empapada en sudor frío y la angustia la ahogaba. Había sido solo una niña y había muerto de una forma horrible, pero en medio del horror encontró una respuesta. Su pánico desmedido a las serpientes, una fobia que la había perseguido toda su vida sin razón aparente, de repente tenía sentido. Nunca había podido ver una foto de una serpiente, por inofensiva que fuera, sin sentir un escalofrío helado y un nudo en el estómago. Ahora sabía por qué. Era la memoria celular, el trauma de Cali grabado en su alma. Pensó que eso sería todo, que había encontrado la pieza que faltaba en su rompecabezas personal. Pero estaba equivocada. La regresión no había cerrado una puerta, había abierto una compuerta. La presencia en su casa se volvió mucho más recurrente, más audaz. Ya no era solo una sensación, ahora tenía forma. Una sombra negra y alta que se asomaba por la ventana de su habitación en un tercer piso. Una silueta que la seguía a la facultad, que la observaba desde el final del pasillo en la biblioteca. Una figura que se apostaba en el umbral de su despacho en el trabajo, mirándola fijamente. Una presencia que se cernía sobre ella mientras dormía, robándole el aliento. El miedo y la fascinación luchaban dentro de ella. Su interés por la brujería, lejos de disminuir, se intensificó. Se sumergió en libros, aprendió sobre hierbas, cristales y rituales de protección. Se inició a sí misma, en la soledad de su cuarto, declarándose bruja no ante un aquelarre, sino ante la luna. Sabía, en el fondo, que este era el detonante. La sombra reaccionaba a su despertar mágico. Sentía que si paraba, si renunciaba a ese camino, el ente se iría. Pero no quería. Ser bruja se sentía como volver a casa, como reconocer una parte de sí misma que siempre había estado ahí. No iba a renunciar. Empezó a usar inciensos con más frecuencia. Llenaba la casa con el humo purificador de la ruda para alejar las malas energías y la salvia para limpiar el ambiente. Parecía funcionar. La presencia de la sombra disminuía, se mantenía a raya, como una bestia contenida por un círculo de fuego.
Hizo un hechizo de protección en un anillo de plata que nunca se quitaba. Con el anillo en su dedo, las cosas se calmaron considerablemente. El hechizo había funcionado, pero sabía que la sombra seguía ahí, esperando. Tenía que deshacerse de ella para siempre, y entonces cometió lo que más tarde reconocería como una terrible estupidez. Impulsada por una mezcla de arrogancia y desesperación, decidió hacer otra regresión. Encendió un incienso, se sentó en su cama y, en un acto de inexplicable descuido, se quitó el anillo, su única protección real. Lo dejó sobre la mesita de noche y se sumergió de nuevo. Esta vez, la experiencia fue diferente. No la vio en primera persona, sino como una espectadora. Se vio a sí misma o a una versión de sí misma. Era su cara, sus ojos, pero la ropa y el entorno eran de otra época. Por las vestimentas pudo situarse en un lugar y tiempo exactos. Salem, a principios del 1700, después de la masacre de la Casa de Brujas. La mujer que era ella caminaba por un bosque de noche. La luna llena iluminaba su rostro, marcado por la preocupación. Llegó a un claro, se arrodilló en la hierba húmeda y, mirando al cielo, empezó a rezar. No había palabras, solo un torrente de sentimientos. Paz, tristeza, anhelo. Ania, su madre, en aquella vida había sido una de las víctimas de los juicios. La fisión terminó ahí, tan abruptamente como había comenzado. Salió de la regresión sintiéndose confundida. No había pasado nada aterrador, pero una sensación de malestar se instaló en su pecho. A la mañana siguiente, se lo contó todo a su mejor amiga, desde la primera regresión hasta la sombra y la visión de Salem. Su amiga, preocupada, le dio el número de una compañera de trabajo que era espiritista. Ania la llamó. Con voz temblorosa le contó su historia, omitiendo deliberadamente la última regresión. Le pareció información vacía, un sueño sin consecuencias. La espiritista la escuchó con paciencia y le propuso hacer una limpieza energética. Días después, se encontraron. Ania se tumbó en una camilla, con los ojos cerrados, mientras la mujer trabajaba a su alrededor con sahumerios y cánticos suaves. El aire se llenó de un olor a hierbas quemadas. Ania sintió una extraña ligereza, como si le estuvieran quitando un peso de encima. La sesión, que debía durar 1 hora, se convirtió en algo mucho más profundo. La limpieza transgredió una barrera, y la espiritista, sin proponérselo, conectó con una de las vidas pasadas de Ania, la más cercana, la más herida, la vida que era la respuesta a todo. De repente, el silencio de la habitación se rompió. La espiritista empezó a llorar. Al principio fue un sollozo suave, pero pronto se convirtió en un llanto desgarrado, lleno de pánico y dolor. Ania abrió los ojos, asustada. La mujer estaba de pie junto a ella, con el rostro bañado en lágrimas, canalizando una emoción que no era suya. Cuando la sesión terminó, la espiritista se sentó, con los ojos rojos y una expresión de profunda consternación, y se lo contó. Le contó lo que había visto, aquello que Ania más temía y que, en el fondo de su ser, ya sabía. El ente, dijo la mujer, con la voz rota, el espíritu que te atormenta, eres tú. Un escalofrío recorrió a Ania, más intenso que cualquier otro que hubiera sentido. Era la verdad, resonando en su alma como una campana fúnebre. La espiritista, sin que Ania se lo hubiera mencionado, describió con todo detalle la vida de Salem. Vio cómo la mujer del bosque, esa otra Ania, era brutalmente asesinada.
Le contó que vivía con el miedo constante a ser descubierta. Había visto la casa de brujas, había visto a sus amigas y vecinas ser arrastradas a la horca. El bosque era su único refugio, un lugar donde podía conectar con la naturaleza y escapar del terror. Pero la encontraron. La tildaron de la rara del pueblo, la solterona que hablaba con los animales, y por eso la mataron. En el momento en que empecé a llorar, explicó la espiritista, fue porque sentí tu miedo. Sentí cómo corrías por el bosque buscando refugio y cómo te encontraron. Sentí la tortura y sentí tu último pensamiento. Sentiste que el bosque, tu único compañero, te había abandonado. Que la magia que se suponía debía protegerte, te dejó morir en sus brazos de la peor manera. Anya escuchaba, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Todo encajaba. Tu cuerpo murió pidiendo ayuda a una magia que te había dado la espalda, continuó la mujer, y tu alma quedó resentida. Por eso, cuando en esta vida empezaste tu camino mágico, ese fragmento de tu alma, ese espectro que aún vive dentro de ti, decidió atormentarte. No quería hacerte daño, quería asustarte, quería alejarte de la magia que tanto dolor le causó, la magia que la abandonó. En ese instante, todo el miedo que Anya había acumulado durante meses se desvaneció. Fue reemplazado por una ola de compasión abrumadora. Compasión por esa mujer que había sido, por su terror, su soledad y su muerte injusta. Compasión por sí misma. Esa noche, hablando con su amiga, tomaron una decisión. Si conseguían que el ente se fuera, le darían la despedida que merecía. A los pocos días, Anya estaba en su habitación. Quería encender una vela, no para un hechizo, sino simplemente para tener un poco de luz. Tomó una cerilla y la rascó contra la caja. Justo cuando la pequeña llama iba a tocar la mecha de la vela, un soplido invisible la apagó. El soplo vino de su derecha, donde no había nadie. Sintió el aire moverse en su mejilla. En lugar de asustarse, una calma absoluta la invadió. Con la voz más serena que pudo encontrar, dijo en voz alta, «No es para alejarte, es para iluminar. No me apagues la cerilla». Procedió a encender otra. Esta vez la llama prendió y la luz de la vela inundó la habitación con un brillo cálido y danzante. Al día siguiente, mientras esperaba el autobús, hablaba por teléfono con su amiga. De repente, el anillo de plata que llevaba en el dedo salió disparado. No se cayó, no se deslizó. Literalmente voló, trazando un arco en el aire antes de caer con un tintineo en la acera, detrás de ella. Sorprendida, lo recogió. Recordó lo que había leído. Cuando un objeto de protección deja de cumplir su función, se pierde, se rompe o se cae. Era la señal. Ella se había ido. La atmósfera a su alrededor se sentía más ligera, el aire más limpio. La sensación de ser observada había desaparecido por completo. Anya cumplió su promesa. Esa noche, ella y su amiga se vistieron de negro y fueron a un bar. Pidieron 2 cervezas y brindaron en su honor, despidiendo a ese fragmento de alma herida, deseándole, por fin, que descansara en paz. El camino de la magia ahora estaba despejado, y Anya pudo continuar sus estudios ya no con miedo, sino con la tranquila certeza de que había sanado la herida más profunda de su propia alma. Parte 2. La deuda de sangre, pero en otras almas, sí. Las sombras del pasado no buscaban compasión, sino venganza. En otras familias, los ecos no eran de vidas lejanas, sino de una sola palabra,
una maldición que se negaba a morir y se cobraba su deuda con la puntualidad de un verdugo. En una vieja casa de un barrio tranquilo de Argentina, vivía una mujer que parecía haber burlado al tiempo. Se llamaba Margarita, pero todos la conocían como la Yaya. A sus 98 años, su cuerpo era frágil, un mapa de arrugas y venas. Pero sus ojos a veces conservaban un brillo astuto, un destello de una vida que se negaba a extinguirse. Era un chiste recurrente en la familia decir que la Yaya era eterna. Había sobrevivido a todo, a la pobreza, a las enfermedades, a la pérdida. Pero su longevidad no era una bendición, era su condena. Agustín, su bisnieto de 20 años, la observaba a menudo desde el umbral de su habitación. Veía la quietud de su cuerpo en el sillón, el ritmo lento y pesado de su respiración, y sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía que la Yaya no se iría, no podía irse, hasta que la maldición se hubiera cobrado su última pieza, y él y su hermana, Aurelia, eran los únicos que quedaban. La historia, o más bien la sentencia, había comenzado casi 80 años atrás. La Yaya era entonces una joven esposa de 20 años, con su primer hijo, Guillermo, en brazos. Venía de una familia sumamente cristiana y, por tanto, sumamente supersticiosa. Un día, una gitana tocó a su puerta. Era una mujer de piel curtida y ojos oscuros como pozos. Le pidió a Margarita un favor urgente. Nadie sabía qué favor era. Años después, Agustín, en un intento desesperado por entender la tragedia que asolaba a su familia, le preguntó a la Yaya. El mero recuerdo hizo que la anciana rompiera en un llanto tan desgarrador, tan antiguo, que Agustín supo que había tocado una herida que nunca había cicatrizado. Su madre. Su abuela y su hermana lo reprendieron con dureza por su crueldad. Nunca más volvió a preguntar. Lo que sí se sabía era que Margarita, imbuida en sus creencias y su desconfianza, le negó el favor a la gitana. La mujer insistió, su voz pasando de la súplica a la exigencia. Al ver que no conseguiría nada, sus ojos se encendieron con una furia ancestral. Señaló al bebé que Margarita acunaba y gritó, con una voz que pareció resquebrajar el aire. Ese bebé que tienes ahí dentro se va a morir. Y todos tus hijos, y los hijos de tus hijos, lo seguirán. Las palabras quedaron flotando en el aire, venenosas e imborrables. A las pocas semanas, tal como la gitana había dicho, el pequeño Guillermo falleció. La maldición había echado raíces. 4 años después, la Yaya dio a luz a gemelas, Aurora y Vicenta. Vicenta era la abuela de Agustín. La muerte comenzó su cosecha por la línea de Aurora. Aurora tuvo 4 hijos. La segunda murió antes de cumplir una semana de vida. Su hijo mayor, Juan José, un joven problemático, apareció asesinado a los 30 años, su cuerpo arrojado en un callejón. El cuarto hijo, Lucas, murió a los 8 años de una enfermedad rara y agresiva que los médicos nunca lograron explicar del todo. Solo quedaba el tercero, Francisco, al que todos llamaban tío Pancho. Pancho tuvo un par de gemelos en 2007 y otro hijo que nació muerto unos años después. La tragedia se aceleró. 2 años después del nacimiento de los gemelos, Aurora, la matriarca de esa rama rota, murió de un infarto fulminante mientras caminaba por la calle. La muerte, insaciable, siguió extendiéndose. En 2014, el menor de los gemelos de Pancho, Cristian, murió. La familia nunca supo de qué. El dolor era tan grande que los detalles se volvieron borrosos, insignificantes. El 7 de septiembre,
Cristian fue enterrado. El 8 de septiembre, su hermano gemelo, Valentín, falleció por muerte súbita en su cuna. Un niño sano, sin problemas. Simplemente dejó de respirar. El tío Pancho no pudo soportarlo. El peso de haber enterrado a su madre y a sus 3 hijos en pocos años lo aplastó. Una semana después, se quitó la vida. Para finales de 2014, todos los hijos y nietos de Aurora estaban muertos, y la Yaya en su sillón seguía viva. La maldición entonces giró su mirada hacia la otra gemela, Vicenta, la abuela de Agustín. Vicenta tuvo 2 hijos, Isabel y el padre de Agustín. Ambos murieron de cáncer con 10 años de diferencia. Primero ella en 2002, luego él en 2012. La propia Vicenta murió en 2018, consumida por la pena. Antes de morir, su hija Isabel tuvo 2 hijos, una niña que falleció a los 15 días de nacer y un varón, Jerónimo. El 2 de febrero de 2022, Jerónimo, a sus 22 años, tuvo un terrible accidente de moto. Murió en el acto, y la Yaya, en su sillón, seguía viva. Ahora solo quedaban ellos, Aurelia y Agustín, los 2 últimos descendientes. Los siguientes en la lista. Agustín sentía la maldición como una presencia física en la casa. Estaba en el silencio antinatural de las habitaciones vacías, en el crujido de la madera por la noche, en la mirada perdida de su bisabuela. Él y Aurelia vivían en un estado de alerta constante. Se llamaban varias veces al día solo para asegurarse de que el otro estaba bien. Si uno de los 2 tardaba en contestar un mensaje, el pánico se desataba. El miedo era un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de sus vidas. «Somos los siguientes», le dijo Aurelia una noche con la voz quebrada. «Ella no va a morir hasta vernos bajo tierra». Agustín la abrazó, sintiendo los temblores de su hermana, que eran también los suyos. Sabía que tenía razón. La longevidad de la Yaya no era un milagro, era la macabra condición de la maldición. Ella debía ser testigo de la extinción total de su linaje. Una noche, Agustín no pudo más. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que no fuera a esperar. Mientras todos dormían, entró en el pequeño cuarto que servía de trastero. Rebuscó entre cajas viejas y álbumes de fotos hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño baúl de madera que había pertenecido a su abuela Vicenta. Dentro, entre cartas y recuerdos, encontró una pequeña libreta de tapas gastadas. Con el corazón latiéndole con fuerza, la abrió. Eran anotaciones de su abuela, pensamientos y miedos escritos con una caligrafía temblorosa. En una de las páginas leyó algo que le heló la sangre. Vicenta describía cómo su madre, la Yaya, a veces hablaba en sueños. Murmuraba un nombre una y otra vez, Radiana, y junto al nombre una palabra ayuda. ¿Era ese el nombre de la gitana? ¿Y qué significaba ayuda? ¿Era el favor que la Yaya le había negado? Agustín sintió que esa era la única pista que tenían, la única grieta en el muro de su desesperación. Había que romper la maldición. Quizás la respuesta no estaba en la defensa, en rituales de protección que nunca habían funcionado, sino en el ataque, en revertir el acto original. Si la maldición nació de un favor negado, quizás solo podía romperse con un favor concedido. Al día siguiente le contó a Aurelia su descubrimiento. Vio en sus ojos la misma chispa de esperanza desesperada que sentía él. «Tenemos que encontrar a su familia», dijo Agustín, con una determinación que no sabía que poseía. «Tenemos que encontrar a los descendientes de esa gitana y ayudarlos. Pagar la deuda de la Yaya.
Era una tarea monumental, casi imposible. No tenían más que un posible nombre y una historia de 80 años de antigüedad. Pero era algo. Era la primera vez en sus vidas que no se sentían como víctimas pasivas esperando su turno, sino como luchadores. Esa noche, mientras la yaya dormitaba en su sillón eterno, Agustín y Aurelia se sentaron juntos frente al ordenador, iniciando la búsqueda de un fantasma llamado Radiana. No sabían si encontrarían algo, no sabían si funcionaría. Pero por primera vez, el miedo no era la única emoción en la casa. También había un atisbo de guerra. Una guerra contra el destino, una guerra por sus vidas. La deuda de sangre tenía que ser saldada, pero esta vez ellos escribirían el final. Parte 3. El hermano que estuvo 2 veces. Si la maldición de la familia de Agustín era una línea recta e inquebrantable hacia la tumba, existían otros laberintos del tiempo. Fallos en el tejido de la realidad donde las líneas se doblaban y se superponían, creando espejismos imposibles que dejaban cicatrices en la mente de quienes los presenciaban. Sofía tenía 7 años. Era una niña de ojos curiosos y una imaginación desbordante. El mundo para ella era un lugar brillante, lleno de colores y sonidos emocionantes. Aquel día, la emoción era casi tangible en el aire de su escuela primaria. Su clase de música, segundo grado, había preparado un baile durante semanas y por fin iban a presentarlo a los más pequeños, a los niños de parvulario. La emoción de Sofía era doble, porque su hermano pequeño, Mateo, de 4 años, estaba en una de esas clases. Lo adoraba con toda la fuerza de su pequeño corazón. Se sentía increíblemente mayor y protectora, y la idea de que él la viera bailar la llenaba de un orgullo burbujeante. La escuela estaba dividida de una forma particular. Las clases de parvulario estaban en un rincón del edificio, pero en 2 pasillos diferentes. En el primer pasillo estaban las 2 clases de P3 y una de P4. En el segundo, al que se llegaba bajando una pequeña rampa, estaban las 2 clases de P5 y la otra clase de P4. Sofía no sabía en cuál de las 2 clases de P4 estaba Mateo. Guiados por su profesor de música, la fila de niños de segundo grado, nerviosos y risueños, se dirigió hacia el primer pasillo. Entraron en la primera clase de P4. El aula olía a pintura de dedos y a galletas. Los niños pequeños los miraban con los ojos muy abiertos, sentados en sus diminutas sillas en mesas de 4. Nada más entrar, Sofía lo vio. Mateo estaba sentado en la primera mesa, justo al lado de la puerta. Sus ojos se encontraron y el rostro de su hermanito se iluminó. «¡Fofía!», gritó, pronunciando mal la S, como siempre hacía. Alargó sus bracitos hacia ella, como si quisiera que lo levantara en medio de todo. «Hola, Mateo», le susurró ella, sonriendo, mientras la música empezaba a sonar y comenzaban la coreografía. El baile era un círculo que recorría toda la clase. Sofía se aseguró de pasar justo al lado de la mesa de su hermano, dedicándole una sonrisa cómplice. Se sentía feliz. El corazón le latía con fuerza por la emoción y el cariño. Terminaron el baile entre los aplausos entusiastas de los pequeños. Salieron de la clase y bajaron la rampa hacia el segundo pasillo. La siguiente parada era la otra clase de P4. Cuando entraron, Sofía sintió una extraña sensación de déjà vu. La organización de la clase era idéntica. Las mismas mesas, los mismos dibujos en las paredes. Y entonces su corazón se detuvo. Ahí estaba, en el mismo sitio exacto. En la primera mesa, en la misma silla. Era Mateo.
La miró con la misma expresión de alegría. Sofía, gritó de nuevo, con la misma pronunciación imperfecta. Volvió a alargar los brazos hacia ella, con el mismo gesto anhelante. El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. Un frío helado le recorrió el cuerpo, apagando toda la alegría de antes. No podía ser. Era imposible. Para llegar a este pasillo, Mateo habría tenido que salir por la puerta principal de la escuela, una puerta que necesitaba llaves, y correr para llegar antes que ellos. Un niño de 4 años no podía hacer eso. Estaba paralizada, en shock. La música comenzó de nuevo y su cuerpo se movió por inercia, realizando los pasos del baile de forma automática, pero su mente estaba en cortocircuito. Miró fijamente a este segundo Mateo. Había solo un detalle, un minúsculo detalle que confirmaba que la imagen no era idéntica. En la primera clase, su hermano llevaba solo una camiseta. El segundo, llevaba puesta la bata del colegio, obligatoria para todos los alumnos de parvulario, y había algo más. Alrededor de sus ojos, Sofía creyó ver un sutil tono violáceo, como si tuviera unas ojeras muy tenues. No le dijo nada. No le devolvió la sonrisa. El miedo era una mordaza en su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Se estaba volviendo loca? Salieron de la segunda clase y volvieron a su aula. Sofía se sentó en su pupitre, sintiéndose mareada y confundida. Pensó que debía haber sido su imaginación, un truco de su mente. Pero entonces su compañera de clase, Clara, que había estado justo detrás de ella en la fila, se le acercó y le susurró al oído. «Oye, tu hermano estaba en las 2 clases, ¿verdad?» El aliento se le escapó a Sofía en un jadeo. Miró a Clara con los ojos desorbitados. «Sí. ¿Tú también lo has visto?» Clara asintió, con una expresión de asombro y desconcierto igual a la suya. «¿A qué clase va tu hermano?», preguntó Clara, para saber cuál era el de verdad. Pero Sofía no lo sabía. Esa tarde, cuando su madre fue a recogerlos, Sofía tiró de su manga con urgencia. «Mamá, ¿a qué clase va Mateo?» «¿A la del primer pasillo o a la del segundo?» Su madre, estresada y con prisa, le revolvió el pelo y respondió con evasivas. «Ay, cariño, ahora no lo sé, no me acuerdo. Vamos, que llegamos tarde». Sofía observó a Mateo caminar a su lado, tan normal como siempre. No recordaba si por la mañana había salido de casa con la bata puesta o no. El dato relevante se le había escapado. Al día siguiente, la urgencia de la pregunta se había desvanecido, sepultada bajo los deberes y los juegos. Como era una niña, la extrañeza del suceso se fue diluyendo, convirtiéndose en un recuerdo borroso y extraño. Una de esas cosas raras que a veces pasan y que no tienen explicación. Pero el recuerdo nunca se fue del todo. Ahora, Sofía tenía 14 años. La experiencia seguía grabada en su memoria, no como un sueño, sino como un hecho innegable, validado por el testimonio de su amiga Clara. A veces por la noche, la imagen volvía a ella. Los 2 Mateos, idénticos y a la vez diferentes, uno sin bata y otro con ella, ambos llamándola desde 2 puntos imposibles en el espacio-tiempo. Justo hoy, mientras preparaba este relato, se lo había preguntado a su hermano, que ahora tenía 11 años. «Mateo, ¿te acuerdas en qué clase de P4 estabas?» Él se encogió de hombros. Ni idea. ¿Por qué? Sofía no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que un día, durante unos breves y terroríficos minutos, hubo 2 de él? Y que ella, hasta el día de hoy, seguía sin saber cuál de los 2 era el verdadero. El evento no solo fue extraño por lo que ocurrió,
sino porque no fue la única que lo vio. Y esa era la parte que más la inquietaba. No fue una alucinación, fue un fallo en la realidad. Un eco roto que resonó en el pasillo de una escuela, dejando una pregunta que la perseguiría para siempre. Si uno de ellos no era real, ¿qué era? ¿Y a cuál de los dos había estado abrazando todos estos años? El mundo, había aprendido Sofía aquel día, no era un lugar tan brillante y ordenado como creía. Tenía grietas, lugares donde las reglas se rompían y lo imposible asomaba su rostro. Y a veces, si mirabas con suficiente atención, podías ver tu propio reflejo en un espejo que no debería estar ahí.